Para cuando una ciudad parece desbordada, ya es demasiado tarde. En 2025, la falta de vivienda ha expandido mucho antes de que las tiendas de campaña se multipliquen debido a la vida en vehículos y a la recuperación retrasada. Esta lista es acerca de la clasificación. 10 ciudades donde el camino hacia la estabilidad se está acortando rápidamente y por qué 2026. Tal vez sea el año en que esos caminos estrechos finalmente se cierren. Número 10. Sacramento, California. Hay noches en las que la ciudad se siente silenciosa, sin llegar a ser pacífica. Los estacionamientos permanecen ocupados hasta el amanecer, no con comensales trasnochadores, sino con gente esperando el comienzo del día sin un punto de partida. Se nota la disciplina de pasar desapercibido. Ropa de cama doblada rápidamente, ventanas limpias. Hay rostros que vuelven a la normalidad. Aquí es donde la crisis suele empezar en forma de papeleo y tiempo. Un aviso incumplido, un depósito que no se puede cobrar con la suficiente rapidez. Una solicitud que te pide demostrar estabilidad mientras la estás perdiendo. Sacramento, California, se encuentra en una posición extraña. Lo suficientemente cerca de la economía de alto costo como para sentir las consecuencias. Y lo suficientemente grande como para soportar su propia gravedad. Cuando los alquileres se endurecen hasta un punto mínimo, la ciudad no necesita un aumento drástico para sentirse abrumada. Solo necesita nuevas entradas constantes y salidas lentas. Y las salidas, en la práctica, no son solo una cama. Son una ruta de regreso a la estabilidad que requiere tiempo, documentos, de transporte y suficiente calma para cumplir con las citas. Eso parece poco hasta que uno se da cuenta de cuánto depende la supervivencia moderna de un teléfono que funcione, un vehículo que funcione y un lugar donde dormir sin ser movido. Gran parte de la tensión local reside en la brecha entre lo que parece resuelto y lo que simplemente se desplaza. Si un campamento se desaloja de un corredor, eso puede significar que la gente encontró alojamiento. También puede significar que la gente se dispersó, se adentró en las zonas industriales o se trasladó a vehículos recreativos, donde el sufrimiento es menos visible y el recuento es más difícil. La ciudad puede parecer más limpia y aún cargar con el mismo peso humano, solo que reorganizada. Lo que convierte a esta ciudad en una señal de alerta es que puede parecer manejable hasta el momento en que deja de serlo. Cuando el flujo de personas se acelera, la primera ficha de dominó a menudo no es la falta de vivienda en sí. Es el colapso del cronograma de recuperación. Una persona que podría haberse recuperado en un mes se convierte en alguien que no puede volver a entrar en una vivienda durante un año, porque las normas de reingreso castigan la inestabilidad. Así es como una crisis leve se convierte en una crónica, sin un solo evento dramático. Y la siguiente ciudad muestra lo que sucede cuando la calle se convierte en un escenario, y todo el mundo cree conocer la historia. Número 9. San Francisco, California. Esta es una ciudad donde la falta de vivienda nunca puede ser invisible. La calle se vigila, se registra, no se debate y se mide, y esa atención constante redefine la gestión de la crisis. Lo que llama la atención es lo visible. Tiendas de campaña en pasillos prominentes, desorden visible, momentos que se fotografían bien o provocan reacciones. Con el tiempo, la respuesta se calibra no para la recuperación a largo plazo, sino para la apariencia a corto plazo. Ese enfoque crea un patrón predecible. Cuando una manzana se despeja o un corredor se ve más tranquilo, se percibe como progreso. La tensión pública disminuye, la presión política cambia, pero la presión subyacente rara vez desaparece. Se fragmenta, la gente se reubica en formas de supervivencia más pequeñas y menos legibles. Vehículos estacionados fuera de la vista, límites industriales, portales, alojamientos de una sola noche que no se perciben como indigencia a simple vista. La supervivencia concentrada se convierte en supervivencia dispersa, y la supervivencia dispersa es más lenta y fácil de pasar por alto. Esta fragmentación dificulta la comunicación y ralentiza la recuperación. Los servicios están diseñados para conectar con las personas donde sea posible. Cuando la supervivencia se dispersa, el contacto se vuelve inconsistente. El seguimiento se rompe, la confianza se erosiona. El sistema no falla de forma estrepitosa, sino silenciosa, a través de conexiones perdidas que nunca llegan a los titulares. El punto de presión más perjudicial es el tiempo. Las vías de recuperación exigen precisión a las personas que ya no controlan sus horarios. Los plazos de admisión son limitados. Los planes de caso requieren citas repetidas. La documentación debe estar protegida. Los teléfonos deben tener carga y el transporte debe ser confiable. Una sola interrupción, un autobús que llega tarde, un cambio de turno, una mudanza forzada, puede echar por tierra semanas de esfuerzo. En un sistema que se mide en días, saltarse un solo paso no es un retraso, es un reinicio. Lo que hace que este lugar sea especialmente engañoso es la brecha entre recursos y acceso. Desde afuera parece rico, capaz y con muchos recursos. Desde adentro se siente implacable.
Se espera que las personas se comporten como inquilinos estables antes de que exista la estabilidad, que mantengan el cumplimiento, la puntualidad y el papeleo, mientras duermen mal y se mudan con frecuencia. Las reglas son lógicas en el papel. En la calle agravan la inestabilidad. Con el tiempo, la crisis cambia de forma. Deja de centrarse en quién es visible y empieza a centrarse en quién puede seguir el ritmo. Quienes no pueden quedan aún más lejos de su alcance, no porque no exista ayuda, sino porque llega en un plazo que no pueden controlar. Hasta ahora, la lucha en esta ciudad ha girado en torno a la visibilidad, que llama la atención y que se resuelve. Lo que viene a continuación es más sutil y peligroso. La gente aprende dónde se detiene la aplicación de la ley, dónde se suavizan las normas y dónde se puede vivir al margen el tiempo suficiente para sobrevivir. Número 8. Oakland, California. Aquí, la falta de vivienda se siente como un trabajo a tiempo completo, sin descanso. La geografía de la ciudad se convierte en un segundo idioma. La gente aprende cuánto tiempo puede permanecer en un paso subterráneo antes de que se presenten quejas. Aprenden qué baños públicos permanecen abiertos al anochecer y qué bloques permanecen sin vigilancia hasta la mañana. La pregunta no es solo ¿a dónde puedo ir?, sino ¿a dónde no me empujarán? La diversidad de jurisdicciones de Oakland solo agrava la complejidad. Alguien desplazado de un campamento puede cruzar a una zona vecina, donde su presencia redefine todas las normas. Las oficinas de admisión cambian según el distrito. La elegibilidad para el servicio puede variar según el código postal. Para alguien que simplemente intenta cargar un teléfono o conservar su identificación, este laberinto burocrático se convierte en una carrera de obstáculos diaria, donde el fracaso se percibe como un incumplimiento, en lugar de una supervivencia en movimiento. Lo que es particularmente insidioso en Oakland es la facilidad con la que el sistema penaliza el movimiento. Cuanto más se mueve alguien, ya sea por motivos políticos, de construcción o de seguridad, más difícil se vuelve estabilizarse. Una dirección postal perdida retrasa una prestación. Una cita perdida reinicia una solicitud. En teoría, las personas están navegando por los servicios. En la práctica, se mantienen a flote en un sistema que cuenta hacia atrás cada vez que parpadean. No se necesita un pico para empeorar la crisis. Basta con una rotación constante, un mes en el que aumentan los costos de almacenamiento, una semana en la que los vehículos son remolcados con mayor intensidad, un cambio de política que despeja una zona sin ampliar el acceso a los refugios. Estos pequeños cambios no llegan a los titulares, pero hacen que las salidas sean más lentas, más caras y más inaccesibles. Cuando alguien abandona la frágil red de viviendas, volver a entrar significa ganar una carrera para la que nunca se entrenó, contra el tiempo, el cansancio, el papeleo y la percepción. Una respuesta incorrecta o una firma no firmada pueden echar por tierra un mes de esfuerzo. Si esto te resulta familiar, no te limites a mirar. Añade un dato. Comenta qué grupo ves crecer. Familias, personas que trabajan en coche, adultos mayores, jóvenes o personas recién desplazadas por el alquiler. Estoy analizando esos patrones para dar forma a los próximos episodios, ciudad por ciudad. Dale a me gusta si quieres el resto de la cuenta regresiva y suscríbete para enterarte de las intervenciones que realmente reducen las entradas, no solo la visibilidad. El movimiento puede parecer flexibilidad hasta que borra la rutina, la memoria y el descanso. Y en la siguiente ciudad, el movimiento no solo es desestabilizador, sino peligroso. Número 7. Phoenix, Arizona. Comience con las reglas, porque la supervivencia en esta ciudad sigue las reglas, ya sea que alguien las escriba o no. Regla 1. La sombra decide tu horario. Regla 2. El agua decide tu radio. Regla 3. Si no cumples con alguna de las dos, el día puede terminar temprano de maneras innegociables. En este lugar, la falta de vivienda deja de ser teórica, se vuelve mecánica. El entorno impone las consecuencias antes que las políticas. Lo que distingue a esta ciudad es la rapidez con la que el crecimiento choca con la fragilidad de sus márgenes. Las nuevas construcciones pueden surgir mientras que la reinserción social se desvanece silenciosamente. Puede que exista vivienda en algún lugar, pero el acceso depende de los costos iniciales y de las pruebas que dan por sentado la estabilidad. Para alguien que acaba de perder su trabajo, su contrato de arrendamiento o un transporte confiable, esas suposiciones se desmoronan de inmediato. El sistema exige certeza justo cuando la vida se vuelve incierta. El calor transforma la calle de maneras que a menudo pasan desapercibidas para los forasteros. La gente no deambula, se agrupa. Los centros de refrigeración, las fuentes de agua, los rincones sombreados y los enchufes se convierten en puntos de acceso vitales, y estos puntos de acceso atraen la atención. Si el acceso se reduce o el horario se reduce, la gente se ve obligada a realizar cálculos de riesgo que jamás haría en lugares más templados. Quedarse quieto puede ser peligroso, moverse puede ser peor. Cada decisión conlleva un cálculo del calor.
Muchos residentes sin hogar aquí están fuera de la vista, pero no fuera de la crisis. Algunos viven en autos, aunque el calor lo hace peligroso. Otros van de motel en motel, frágiles acuerdos semanales que se desmoronan sin previo aviso. Compartir alojamiento puede funcionar por un tiempo, hasta que una violación del contrato de arrendamiento o un conflicto de intereses obliga a alguien a irse. Entonces, no hay margen de maniobra. Se quedan directamente en la calle, y en este entorno el margen de error es escaso. A diferencia de algunas ciudades donde el clima templado permite que las soluciones temporales se prolonguen, Phoenix no ofrece tal perdón. Un retraso en la atención médica puede significar una visita a urgencias. Una noche sin agua puede provocar daño renal. La salud se deteriora rápidamente y una vez que esto sucede, la reinserción en la vivienda se vuelve mucho más compleja, especialmente sin acceso constante a clínicas o a un respiro con aire acondicionado. Ahora bien, incluso si el número total de personas sin hogar no se dispara, la intensidad del riesgo sí lo hará. Si los recursos de extensión, sombra e hidratación no se ajustan al calor, no solo hablaremos de más gente en la calle, sino de más gente incapaz de sobrevivir lo suficiente para volver a casa. Y si Phoenix es donde el calor aprieta los plazos, la siguiente ciudad revela cómo la falta de vivienda puede persistir incluso en la comodidad, donde el clima gana tiempo. Pero no soluciones. Número 6. San Diego, California. En esta ciudad, la presión no proviene del caos, proviene del costo. Reingresar exige un paquete completo de una sola vez. Depósitos, cuotas de solicitud, comprobante de ingresos que se ajuste a un horario ajustado. Para alguien que perdió horas o aceptó un trabajo temporal para recuperarse, esa matemática no funciona. El trabajo regresa, pero la vivienda no. Llega un cheque de pago, pero no según el patrón que desean los propietarios. El resultado es un rechazo sin drama, una y otra vez, hasta que el exterior se convierte en la norma. También existe una división discreta entre quién puede absorber la base y quién mantiene la ciudad en funcionamiento. Los trabajadores de servicios son los primeros en perder horas. Cuando caen, no desaparecen, se adaptan. Duermen en lugares que llaman menos la atención. Evitan los sistemas que podrían generar registros. Permanecen cerca del transporte público y del trabajo porque aún están intentando reconstruir. Esa invisibilidad retrasa la ayuda y profundiza la caída. Lo que se oye una y otra vez no es una sola pérdida, sino una secuencia. El plan telefónico caduca. El coche necesita reparaciones. Un pequeño problema de salud no se trata hasta que se agrava. Cada pequeño fallo agrava el siguiente. La belleza de la ciudad hace que esto pase inadvertido, porque el colapso no se anuncia. Cuanto más llevadera se siente la inestabilidad, más difícil se vuelve interrumpirla. La supervivencia pasa de las aceras a los coches. La siguiente ciudad muestra lo que sucede cuando el último espacio privado se convierte en el último puente de regreso. Número 5. San José, California. Esta región suele describirse como próspera, pero la prosperidad aquí tiene un precio de entrada. La estabilidad requiere depósitos, documentación e ingresos que se ajusten a una fórmula limpia. Una persona puede trabajar y aún así no aprobar la prueba. Puede tener ahorros y aún así ser rechazada porque los ahorros no se consideran una prueba. Cuando eso sucede, la gente elige la opción que les permite seguir yendo al trabajo. El vehículo se convierte en la última habitación con llave. Pero esa habitación es condicional. Debe estar registrada, debe funcionar, debe moverse según las órdenes. El combustible se convierte en alquiler. Las multas en advertencias. El remolque se convierte en una catástrofe. Cuando el vehículo desaparece, desaparece todo lo que lo rodea. Herramientas, documentos, medicamentos y la posibilidad de llegar a las entrevistas. La caída se acelera, no porque alguien haya dejado de intentarlo, sino porque la plataforma en la que se encontraban desapareció. Lo que hace a esta ciudad especialmente frágil es la calma que puede parecer la crisis. La vida en vehículos se extiende silenciosamente. Las calles lucen ordenadas. Desde un ángulo, la situación parece estable. Desde otro, la recuperación se dificulta cada semana. La agitación nunca cesa, incluso cuando la superficie parece inalterada. Cuando se sigue esa agitación hacia un lugar donde la visibilidad mejora mientras la presión aumenta en otro lugar. El siguiente capítulo muestra cómo un sistema puede parecer ocupado y aún así estar estancado. Número 4. Denver, Colorado. En esta ciudad, sí, 2 residentes le cuentan cómo va la situación. Escuchará 2 verdades diferentes. Una le dirá que las aceras se ven más despejadas. Otra le dirá que los albergues se sienten más llenos. La contradicción no es confusión, sino la crisis que se mueve entre categorías. Cambiando de forma sin disminuir, Denver, Colorado, es donde la falta de vivienda se comporta como una carga del sistema, y la diferencia entre el progreso y el retraso puede ser unas pocas semanas de retraso en la colocación. Denver, Colorado, se ha convertido en una ciudad donde la falta de vivienda se comporta como un problema de carga de trabajo.
Cuando la difusión o la aplicación de la ley cambian, la visibilidad puede cambiar rápidamente, pero si el mecanismo de salida sigue siendo lento, las personas no desaparecen en viviendas estables. Circulan, se mueven por albergues, programas de corta duración y estancias en moteles y frágiles acuerdos de alojamiento compartido que colapsan tras un conflicto, un aumento de alquiler o un impago. Desde la distancia, el sistema parece activo. De cerca, uno se da cuenta de que la actividad puede ser lo mismo que un atraso. Una trampa distintiva aquí es el tiempo. Si los refugios se convierten en salas de espera, la gente se queda más tiempo porque no hay a dónde ir. Esa estancia más prolongada bloquea a los nuevos participantes, quienes improvisan en el exterior. Entonces, la ciudad reacciona a lo que ve, y la respuesta a menudo aumenta la rotación en lugar de las salidas. Mientras tanto, los requisitos de papeleo se multiplican. Cada programa tiene su propio ritmo de citas, sus propias normas de documentación, sus propios plazos. Para alguien que duerme mal y se muda con frecuencia, esto se convierte en un laberinto donde un paso en falso reinicia el reloj. Aquí, la presión se siente como estar inmóvil en una habitación llena de gente. En algún lugar cercano, las manecillas siguen moviéndose, pero nada del tiempo es tuyo. Número 3. Seattle, Washington. Esta ciudad puede parecer saludable desde la distancia. Torres de cristal, transporte público congestionado, dinero en movimiento. De cerca, se percibe una tensión diferente. Personas que mantienen trabajos mientras viven en autos, rutinas basadas en tareas de supervivencia, agotamiento oculto bajo ropa profesional. Seattle, Washington, es donde la falta de vivienda a menudo indica que la reinserción se ha vuelto demasiado difícil, porque las normas de vivienda presuponen una estabilidad que la calle elimina. Él produce un tipo específico de falta de vivienda que rara vez se anuncia. Comienza con la presión de la asequibilidad, que al principio no parece dramática. Un aumento de alquiler llega en el momento menos oportuno. Una cita médica acorta el horario. Una relación termina y un contrato de arrendamiento debe, de repente, sustentar dos vidas. Nada de esto parece un colapso. Parece una adaptación. Pero la adaptación tiene límites. Seattle, Washington, es tan caro que reingresar presupone una estabilidad que la mayoría de las personas pierden una vez que abandonan el sistema. Las solicitudes de vivienda exigen plazos limpios, ingresos predecibles, crédito estable y documentación impecable. Estos requisitos tienen sentido en teoría. En la calle se convierten en barreras. Alguien puede seguir trabajando y aún así estar excluido. Alguien puede seguir criando hijos y aún así ser invisible para el sistema. Lo que hace a esta ciudad especialmente frágil es la dispersión de la crisis. Muchas personas no se encuentran en un lugar visible. Están dispersas en vehículos, habitaciones temporales, sofás con condiciones tácitas. Esta dispersión dificulta la solución del problema con una única estrategia visible. También hace que el colapso sea más repentino. Cuando un acuerdo oculto termina, suele terminar de la noche a la mañana. Otro punto de presión es la velocidad. La asistencia puede tardar semanas. La ejecución de la ley puede tardar minutos. Una multa, una mudanza forzosa o la pérdida de un vehículo pueden desbaratar un plan de recuperación ya de por sí limitado. Días destinados a entrevistas o citas se dedican a resolver la logística de supervivencia. Cada retraso retrasa aún más el reingreso, no por falta de esfuerzo, sino porque se pierde tiempo. De cara al año 2026, el peligro es mínimo. Cuando una ciudad se vuelve tan cara, la prevención debe ser inmediata para que sea efectiva. Si la ayuda llega después de que la inestabilidad se agudiza, deja de ser prevención y comienza a ser mitigación. La gente entra en la indigencia creyendo que será breve, solo para descubrir que la puerta de entrada se ha estrechado silenciosamente tras ellos. Una vez que un sistema se vuelve difícil de frenar, incluso las respuestas modestas comienzan a rebotar, no porque sean incorrectas, sino porque llegan a mitad de camino. Número 2. Los Ángeles, California. No hay una sola manzana que explique lo que sucede aquí. No hay un corredor que puedas señalar y decir, aquí está. En cambio, los mismos patrones se repiten a lo largo de kilómetros. Vehículos estacionados en rotación, aceras dispuestas para circular con rapidez. Gente aprendiendo exactamente cuándo un lugar permanece tranquilo el tiempo suficiente para descansar. La supervivencia no se concentra aquí, se extiende. A estas alturas, la falta de vivienda se comporta de forma diferente. Deja de actuar como una emergencia y empieza a actuar como un sistema. La presión aumenta cerca de los servicios y luego se dispersa cuando cambian las autoridades. Una zona despejada parece un avance hasta que se observa que las mismas personas reaparecen en otro lugar. Nada se ha resuelto, solo se ha movido. Los Ángeles, California, es un lugar donde lo temporal se extiende lo suficiente como para convertirse en identidad. Alguien puede seguir trabajando, duchándose en el gimnasio, llegando a tiempo, pero viviendo en un vehículo porque el costo de la vivienda no se ajusta al sueldo.
Cuando la vivienda exige depósitos, documentación impecable y múltiplos de ingresos, la recuperación se queda atascada en la puerta. La fragilidad se hace evidente cuando el desplazamiento se vuelve obligatorio. Reubicarse repetidamente interrumpe los apoyos tranquilos de los que dependen las personas. Un sueño constante, un teléfono con carga, un transporte predecible, la posibilidad de acudir a citas sin perder pertenencias. El desplazamiento consume energía que debería destinarse a la reconstrucción. Cuando la supervivencia se convierte en un problema logístico, el progreso se ralentiza. Esta ciudad también ilustra cómo la escala frena la ayuda. Los servicios existen, pero la demanda alarga los plazos. Pasan las semanas, los daños se acumulan. Para cuando llega la asistencia, el costo ya se ha pagado en documentos perdidos, deterioro de la salud y registros que facilitan el rechazo de la siguiente solicitud. La ayuda tardía no repara el daño inicial. Lo que coloca a esta ciudad tan arriba en la lista no es solo el volumen, es la inercia. El desplazamiento ya no reduce la presión, la redistribuye por toda la región. La supervivencia se convierte en un comportamiento compartido en lugar de una excepción, y una vez que esto sucede, la crisis deja de ser local. A esta escala, el desplazamiento ya no resuelve nada, solo redistribuye la presión hasta que la supervivencia se convierte en un comportamiento regional, y eso es lo que le pasó a la última ciudad. Número 1. Nueva York. Nueva York. Podrías caminar varias cuadras y pensar que la crisis es menor que la que has visto en otros lugares. Ese es el truco de la visibilidad. Cuando una ciudad absorbe a la gente sin hogar en albergues, alojamientos temporales y hacinamiento oculto, la calle puede parecer más tranquila mientras la realidad subyacente es enorme. La ausencia de tiendas de campaña no significa que no haya gente sin hogar. Puede ser una señal de que la crisis se está conteniendo de otra manera. Esta ciudad gestiona la situación de las personas sin hogar de forma diferente. Gran parte de la presión se concentra en albergues, alojamientos temporales y viviendas superpobladas que nunca se mencionan en conversaciones informales. La calle parece más tranquila, pero la cantidad de personas es enorme. La contención reemplaza la visibilidad, y la contención genera su propia tensión. La ciudad de Nueva York, opera uno de los sistemas de refugios más grandes del país. Para algunas personas, previene la exposición y el peligro inmediato. Para otras, se convierte en un círculo vicioso. La admisión no garantiza la salida. La colocación no garantiza la permanencia. Las familias pasan largos periodos lidiando con las normas que transforman la vida cotidiana, mientras esperan que se abra una solución estable. El peligro aquí reside en la mala interpretación. Cuando las tiendas de campaña son limitadas, los forasteros asumen el control, pero dentro del sistema, la presión se manifiesta en estancias prolongadas, instalaciones abarrotadas y cuellos de botella que ralentizan el avance. Debido a la gran extensión de la ciudad, incluso pequeños cambios en la financiación, las tasas de admisión o las políticas tienen un rápido impacto. Un ligero aumento de entradas puede saturar las salidas. Lo que hace de esta ciudad la número 1 es lo que revela. La falta de vivienda no necesita ser visible para ser grave. No necesita aceras llenas de tiendas de campaña para ser desestabilizadora. Una crisis gestionada puede ser profunda, especialmente cuando las personas se sienten atrapadas en viviendas temporales sin una salida clara. Cuando los recursos se reducen, los refugios pasan de ser un amortiguador a un cuello de botella. Los cuellos de botella generan desesperación. La gente abandona los sistemas. Desaparece de los recuentos. La gente emerge más tarde en peores condiciones. Esta ciudad se sitúa en la cima no porque sea la única en fracasar, sino porque muestra la realidad. La falta de vivienda puede ser enorme, estar controlada, oculta y aún sin resolver. Y cuando esa realidad se endurece, se vuelve más difícil para cada ciudad que observa fingir que la contención es lo mismo que la recuperación. La lista termina aquí, pero el patrón no. Si esto te ayudó a ver lo que se está formando bajo la superficie, dale me gusta al video y suscríbete para un análisis profundo. Y comenta qué está cambiando primero en tu ciudad: el alquiler, la movilidad o quiénes están siendo expulsados.